La carretera de noche es un mundo aparte, kilómetros de asfalto, rodeados por una oscuridad que parece observar. Todos conocemos esa sensación, el cansancio que pesa, la radio como única compañía y la extraña certeza de que no estamos solos en la ruta. Bienvenidos a Project Nair. Hoy rescatamos un expediente clásico pero aterrador de Milenio 3. Nos adentramos en los encuentros en la carretera. Antes de arrancar, suscríbete y activa la campana. En nuestro archivo, siempre hay sitio para un viajero más. 3 y 5 minutos, aquí estamos, y estamos de estreno, y la verdad es que estamos bastante a gusto aquí, a pesar de que es un programa, Carmen, un poco a la antigua usanza, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los domingos de madrugada, cuando aquí mano a mano contábamos un montón de historias? En fin, qué decir, a mí me encanta este estudio. Fermín Agustí está enfadado conmigo, dice que a él le gusta menos, en fin, tenemos nuestras disputas. Carlos no sé qué le parecerá este estudio, ahí anda, que no saben, y sin embargo, por lo menos para el que se pone aquí y habla aquí, perfecto. Tenemos un pequeño flexo, tenemos la penumbra. Nuestro compañero Carlos, eso sí, ahora está más lejos. Hemos estado todo este tiempo de septiembre haciéndolo en un lugar más pequeñito y volvemos un poco a nuestra casa, ¿no? Luego hay unas pantallas aquí oscuras donde, en fin, me recuerda a las pantallas que tú tienes en el programa de la tele. Sí. Y bueno, os quiero describir, ahí está el piano, un lateral, donde antes de empezar estaba el gran técnico y compañero Antonio Bravo tocando el piano, es un maestro el tío tocando, y yo decía, ¿qué sintonía es esta? Un día a ver si Antonio puede venir a tocarnos el piano, un piano de esos tipo época Edgar Allan Poe. Y en fin, que al final la tecnología, esto es muy tecnológico, hay cámaras de televisión, pero todo se ha apagado y es un poco la pincelada de nuestro hogar. Quiero que lo conozcáis porque hoy lo estrenamos. Lo han estrenado otros programas, evidentemente, esta semana antes que nosotros, pero es el primer milenio en este nuevo estudio A1. Y la verdad es que, no sé, estamos muy a gusto. Parece que los duendes buenos de la radio están por aquí. ¿Y qué os parece, amigos, si empezamos de una forma fuerte esta tercera hora y lo hacemos con un caso de encuentro en carretera? Siempre llegan casos y personas que cuentan sus experiencias, simple y llanamente, como experiencias. No podemos ponerle un marchamo. Siempre que hay alguna que nos llama la atención, la ponemos, intentamos conectar con los testigos y uno se encuentra con esa sensación, Carmen, curiosa de que para mí la gente no miente, no se inventa, puede estar equivocado o no, no lo sé, pero ha visto algo y en la forma de contar pues se trasluce que ese algo les ha marcado, casi a veces más con sorpresa que con miedo. Curioso porque esto ocurre en Castellón, en una carretera concreta. Francisco son dos personas, Francisco y Lucía, que van en su vehículo, han vuelto de una fiesta familiar, un cumpleaños, es madrugada, van tranquilamente y notan, y esto creo que es importante, y los que sean seguidores de Milenio 3 lo sabrán, no se cruzan con casi nadie. En un lugar de mucho tránsito no se cruzan con casi nadie. Francisco nos lo contaba así. Pues hace exactamente una semana, estamos pues el sábado pasado fue, en concreto, y bueno, estábamos celebrando con unos amigos el cumpleaños de uno de ellos y pues regresamos a casa pues allá a las 4 o así más o menos de la madrugada. Y bueno, estamos en Castellón y nos dirigíamos donde nosotros vivimos, que es Almazora, que es un pueblo que está pues pegado a la capital. Es una especie, no llega a ser autovía, pero es de doble carril, doble sentido, o sea, no es amplia, no está, hombre, de noche no está mejor todo iluminado que se podría estar como en otras, digamos, mejores carreteras, pero no sé, a esas horas digamos que no había apenas tráfico, por no decir, resultaba un poco que no había nadie, pero bueno, lo único que me chocó a mí cuando me puse a pensar lo que me había dicho ella, que no nos cruzásemos así con mucho tráfico. Bueno, uno de los testigos, hemos querido hablar con los dos. Francisco, sin embargo, no vio nada, no le dio tiempo a ver nada. Iban en el vehículo, como seguro muchos amigos de Milenio van esta noche en su vehículo. No es carretera autovía, es carretera nacional de doble sentido. Pero claro, es como me ocurre muchas veces cuando, y por cierto, mando un abrazo a todos los taxistas
a todos los taxistas, no solo de Madrid, sino de toda España, que nos hacen muchos de ellos saber, bueno, pues su fidelidad al programa, ¿no? Y es que la radio en el coche se siente de forma distinta. Incluso distinto si el taxi, por ejemplo, el vehículo va por la ciudad de Madrid u otra ciudad, y si se aparta del casco urbano. Es entonces cuando el campo, y hemos hablado mucho de campo y carretera esta noche, adquiere otra forma, entra en una burbuja. Es importante, no se cruzan con casi nadie, y eso ocurre en casi todos los casos extraños de misterio de encuentro en carretera. Antes y después, los testigos tienen la sensación de que están viviendo una experiencia quizá onírica, algo un poco diferente. En esa carretera donde habitualmente el tráfico de camiones o de coches es constante, de repente ha habido un impasse. Durante ese impasse ha aparecido algo que parece absurdo, y luego, durante un tiempo, otra vez la soledad, y de repente, ¡pum!, vuelta a la realidad. Y eso ocurre en las carreteras y en otros muchos casos. Entre Castellón y Almazora, amigos, ahora sí necesito vuestra ayuda, porque estos chicos, estos jóvenes, querían saber si ha ocurrido algo allí o algún dato. Entre Castellón y Almazora, hace tan solo una semana, Lucía iba en el asiento del copiloto. Iba tranquilamente y era un viaje normal, destino el hogar. Y, en fin, hemos decidido hablar con ella. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía, hace muy poco tiempo, hace apenas una semana, vas con Fran, con tu novio, en el coche, es altas horas de la madrugada. Cuéntanos, ¿qué es lo que ves? Uy, pues bueno, yo en principio ya un poco de lejos empecé a ver como a alguien, ¿vale?, que iba caminando, pero no se apreciaba bien, y me picó la curiosidad, porque claro, a las 4 de la mañana pues no es normal por ahí paseando. De día sí, porque es una zona que es yendo de Castellón hasta Almazora, es una zona peatonal que es carril bici y pasea mucha gente por ahí, pero claro, a las 4 de la mañana no. Entonces ya me picó la curiosidad ya al verlo de lejos, pero conforme se fue acercando el coche ya empecé a verlo mejor. Y al girar, hacer una rotonda, ya lo pude ver claramente. ¿Cómo era? Pues era un hombre que sería de unos 40 o 50 años más o menos, y era de 1,70 m o 75 de alto. ¿Te llamó la atención lo que es la vestimenta? Sí, bastante, porque iba vestido con un traje chaqueta que era así como jaspeado. Y además, pues claro, no encajaba con esta época, y aparte de eso la tela era gruesa, y esa noche no hacía tanto calor como para ir en manga corta, pero tampoco hacía tanto frío como para ir en pleno invierno. ¿Te dio la impresión así a primera vista, en esos metros que vas observándole desde tu posición en el coche, que este individuo va vestido de una forma anacrónica, o sea, antiguo? Exactamente, como de los años 50 o 60 más o menos. Bueno, iba muy despacio y se tambaleaba, por eso pensaba al principio que era un mendigo que estaba borracho. Y no le veía la cara por eso mismo, porque iba todo el rato hacia la misma dirección que nosotros, y además iba como cabizbajo. Y entonces el coche se va aproximando, lo ves con las luces, ¿y qué es lo que ocurre? Y pues nada, se va aproximando el coche, yo lo veo como va caminando del lado un poquito, ligeramente se tambaleaba, muy despacio, y conforme vamos a acercarnos, hubo un momento que se paró, ¿vale? Pero fue un segundo, hizo ademán como de que quisiera cruzar la carretera. Y justo en el momento que el coche iba a pasar por su lado, que se suponía que yo lo iba a tener ya delante, desapareció, literalmente. ¿Se esfumó Sí. en un abrir y cerrar de ojos? Exacto, como si fuera humo, igual. Y era imposible, vamos, que se pudiera haber ido por algún lado, porque si se va por la parte derecha, le toca saltar un muro y una alambrada. Y detrás de la alambrada hay como una especie de campo muy grande, y detrás del campo hay una casa muy vieja. Lo hubiéramos visto, lógicamente. Si en lugar de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, se hubiese cruzado por delante del coche o por detrás, y mi novio hubiese tenido que pegar frenazo o lo hubiera atropellado. Pues que no, es que es imposible. De todas formas, incluso esa cojera o esa especie de tambaleo era tan evidente que llegaste a pensar, Lucía, que podía ser alguien al que habían herido, por ejemplo. Exactamente, sí, eso es otra de las... Es que pensé las dos cosas. Por un lado,
que era un borracho, y como iba así vestido, digo, si era un indigente, la gente caritativa le habrá dado ropa y por eso lleva esa ropa. Y por el otro lado también me invadió como una sensación de melancolía hacia él, como tristeza. Y entonces también me vino a la cabeza que pudiera estar herido. Ver delante de tus ojos a una persona y delante de tus ojos prácticamente se esfumó. No quedó nada, ni rastro. Nada, ni rastro. ¿Y qué le dices a Fran? Es que yo le iba a haber dicho, porque al verlo, le iba a así en plan de broma y eso, le iba a decir, mira ese borracho que va por ahí. Y en lugar de eso no me dio tiempo, ya le dije, no está. Ya no está, y él me preguntaba, ¿pero no está quién? Y yo, ¿el hombre? ¿Y el qué hombre? Pues, y ya no le pude decir nada más hasta llegamos a casa, porque no me asustó, pero claro, me quedé sorprendida, normal. Eso no pasa siempre. ¿Tuviste miedo o temor? No, miedo, lo que sentía, aparte de la sorpresa, después de eso también seguía sintiendo esa sensación de, como de tristeza. ¿Caminaba muy despacio o no? Sí, caminaba muy despacio, ¿vale? Y era de una forma muy curiosa porque daba la sensación de que fuera a veces como a cámara lenta, como ralentizado, una cosa muy, muy extraña. No tienes la menor duda de que era una figura que estaba ahí. ¿Crees que puede tener que ver con esa casa antigua? Si puede ser, vamos a decirlo así, escondrijo o hogar de algunos indigentes. ¿Tenéis información de eso o no? No, además es que esa casa no tiene ni techo ya. Entonces ahí, vamos, ahí no. Y además que es que lo hubiera visto también mi novia, es que es imposible que se hubiese ido. Si pasa por delante del coche lo atropellamos, si pasa por detrás lo vemos por el espejo retrovisor, y además tiene que cruzar la calzada, y si se va por el otro lado le toca pegar un salto y luego saltar una alambrada y correr un campo a través. Y bueno, aparte de esa casa, en esa zona hay varias casas que son muy antiguas, de los años 20 o así más o menos. ¿Llegaste a ver cabello o llevaba algún tipo de sombrero? No, yo creo que el pelo lo tenía como castaño. Evidentemente, Lucía, tu interés también es saber si en ese punto concreto sí ha pasado algo, ¿no? Sí. Pues lo que haremos, Lucía, lo lógico es hacer un llamamiento a ver si alguien sabe algo de esa zona en concreto, a ver si alguien ha visto algo parecido, si tienen noticias quizá de accidentes o de sucesos que puedan tener que ver con esa época, y a ver si logramos tener información complementaria. ¿Lo que viste? Sí, eso estaría muy bien, porque ahora me he quedado con la duda, la verdad, de esa, porque claro, yo cuento lo que vi, pero yo realmente no puedo decir si lo que vi fue un fantasma o no, o fue mi imaginación, o yo que sé, o algunos dirán, mejor una señal, o alguna ilusión, pero no puede ser, una señal no lleva un traje, chaqueta, caspeado, y camina, desde luego que no. Entonces, por eso me gustaría saber, y así me quitaría la duda, para que quede más tranquila si ahí ocurrió algo. Pues vamos a hacer el llamamiento, Lucía, vamos a ver cómo responden los oyentes. Te agradecemos muchísimo la información. Un abrazo muy fuerte y gracias por el testimonio, Lucía. Muy bien, gracias, Iker. Un abrazo, gracias. Adiós. Comprendemos evidentemente que Lucía tenga esa inquietud, ¿no? Un señor, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Hay un caso que recogía JJ Benítez en la quinta columna, en su libro, el caso del matrimonio Corel. Yo recuerdo el dibujo de Benítez impresionante, ¿no? Que veía una especie de individuo en el arcén de la carretera, pero que se elevaba, y era en Castellón. No recuerdo ahora mismo el punto exacto, si es cerca. En Onda, provincia de Castellón, otro de los casos, año 95, más o menos célebres, lo investigó el periodista Vicente Moros. Un ser, ¿no? Una especie de figura no bien definida, las piernas se veían muy bien, sí, el tronco, la cabeza, aterrorizó a otros dos muchachos en un coche. Y es que todas las historias de esta noche, para bien o para mal, parece que tienen tres protagonistas, ¿no? Dos muchachos y un coche, casi siempre. Nosotros vamos a intentar indagar. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Punto kilométrico, carretera concreta, doble vía, indagando en los archivos y en la hemeroteca, ¿sacamos algo a colación?
Pues a colación sacamos que, por ejemplo, es una carretera donde se suelen producir accidentes de coche. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos informaciones del año 2007 que está situada como una de las carreteras en donde se han producido más siniestros, concretamente en la provincia de Castellón. La que más, la carretera es la Nacional 340, es donde más se producen este tipo de accidentes. Y, por ejemplo, hace tan solo pues unas horas se producía un accidente justamente en esta carretera, pero digamos pasado Almazora, como decía nuestro oyente. De camino hacia Burriana, en esa dirección, se producía un accidente con una víctima mortal. Y en el año 2006, por ejemplo, también nos tenemos que remontar para encontrar otro accidente de coche. En este caso, el conductor sí que salió ileso, salió herido leve y se chocó contra una pared, que también comentaba nuestro oyente que bueno, es una zona, digamos, de paso de bicicletas, pero en la que también hay algunas edificaciones como antiguas y abandonadas. No hemos encontrado nada de momento en los años 50, años 60, que era lo que Lucía, la testigo, afirmaba que le parecía el atuendo de este hombre, ¿no? Un atuendo como antiguo. Nos recordaba un poco al caso aquel de el camping de los Alfaques, además, donde la gente ve a otra gente vestida como con atuendos desfasados. Y claro, piensa en un mendigo. La descripción es bastante detallada, ¿eh? No tenemos información de momento sobre algo tan antiguo, ¿no? Por el momento, en aquella época no hemos recabado esa información. Pero no si cualquier amigo de la provincia de Castellón, de la zona de Levante, sabe algo, bueno será. Abrimos, en esas líneas están abiertas para gente que pueda saber, ¿no? Puede que no haya ninguna relación, evidentemente, pero lo primero que le surgió a Lucía, me parece un instinto, siempre el instinto del testigo, hay que potenciarlo, ¿no? Es, al ver aquello, y encima yo imagino que para ella es un fastidio no poder compartirlo con su pareja, ¿no? Que va al lado. Pero es que pasa muchas veces. O sea, no hace mucho yo iba por el páramo de Masa en Burgos y tú viste una cosa, yo no la vi. No era sobrenatural, pero casi, ¿no? Una sombra con forma de lobo. Sí. Es cierto, acabamos de salir del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente. Habíamos visto un monumento justo cuando estábamos subiendo por Poza de la Sal, por el camino que conduce hacia el monumento que está arriba. Empezó a caer una fuerte lluvia cuando había hecho un día de sol estupendo. Vimos el monumento que habían hecho ya Félix. Encaminamos la carretera hacia Burgos, la antigua carretera que va por en medio de un bosque, y una figura enorme, negruzca, se cruzó desde un lado al otro de la carretera y pasó como alma que lleva el diablo. Y yo pondría la mano en el fuego, Iker, porque era un lobo. El lobo es difícil de ver por parte del humano, pero se han visto lobos en esa zona del páramo. Y claro, ¿por qué contamos esto? Porque íbamos los dos en el coche. Claro, yo, vete a saber dónde iba mirando yo, pues seguramente a las alturas, o yo qué sé, a las nubes. Y claro, Carmen dijo, mira. Y en ese momento yo ya iba al alcalde de Poza, más adelante, que no supo si era un lobo, podía ser un corzo, pero la forma era como, la viste tú, como de un perro grande, ¿no? Totalmente, un perro enorme. En la misma carretera donde el día del entierro del gran Félix se vio otro lobo, ¿no? Por parte de Antón García Abril y todo el equipo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué comentamos esto? Pues porque en la carretera pasan a veces cosas y la percepción del testigo es completamente distinta, el que conduce y el que va al lado. Su campo de visión es diferente y en hechos que duran segundos pasa eso. Yo me imagino a Lucía viendo a este indigente, a este individuo herido, a este caminante o lo que sea, y que empieza a ser raro y justo cuando va a decirlo, aquello se desvanece. No es el primer caso, desde luego, pero si hay más información la daremos. Vamos ahora con... Bueno, mañana tenemos una serie de historias increíbles en Cuarto Milenio. Una, la del niño de los lobos, precisamente. Sí. Marcos Rodríguez, el caso Marcos, mañana en Cuarto Milenio. Y una cosa bastante impresionante, yo creo, una investigación de Luis Álvarez, de desaparecidos en Montserrat, de gente que ha ido a desaparecer a Montserrat, de gente que ha ido, parece que a olvidarse del mundo. En un último caso, cuando estaban rodando el reportaje, un hombre salió en pijama con las zapatillas de casa, se montó en un coche, en un BMW, se dio contra uno de los preteles de piedra de Montserrat y desapareció. Y nadie sabe por qué. Y gente que ha ido allí al bosque, ha dejado un mensaje y ha desaparecido. Bueno, pues de desapariciones y apariciones hablamos ahora en otro sentido. Tenemos, Carlos, una semana complicada, con accidentes aéreos y supervivencia extrema, ¿no?
El caso último es en la India, y hace apenas una semana daba la vuelta al mundo una historia en Libia de un niño que se salvaba, el niño milagro, de no sé cuántos muertos en un accidente aéreo donde sobrevivir era imposible. Sí, pero no es la única historia que vamos a escuchar a continuación, porque a lo largo de todos estos últimos años y concretamente en los últimos meses es cierto que llevamos una temporada de accidentes aéreos, catástrofes naturales y que, pues tenemos estas buenas noticias de gente que logra sobrevivir. Por ejemplo, en el accidente aéreo de la India, en este accidente del Boeing 737 de Air Indian Express, tenían 166 pasajeros y solamente 8 personas han logrado sobrevivir, únicamente porque había un agujero en el fuselaje y lograron salir de ahí. Pero como esta, un montón de historias que vamos a intentar retratar en este reportaje que vamos a escuchar a continuación. Incluso teníamos preparado una historia que, como muchos otros, dejamos ahí en el congelador esperando acontecimientos que vuelvan a darles luz y a veces sombra. Casos de terremotos, por ejemplo, ha habido donde se ha salvado un niño que igual llevaba no sé cuántos días solo debajo de los escombros, y creo que es en México, ¿verdad?, donde se habló de los niños milagro. Sí, en el terremoto de Ciudad de México de 1985 hubo un hospital que quedó totalmente en ruinas y hubo una serie de niños, en torno a una veintena aproximadamente, que incluso con pocos días y meses de vida lograron sobrevivir. Y pues que luego, al paso de los años, han contado un poco su experiencia de un momento en el que todavía no tenían consciencia como tal. ¿Por qué sobrevivir? Lo recuerdan, tienen algunos sentimientos de aquella tragedia y cómo recuerdan quizá, o cómo le han contado cómo era su madre, que también pereció en aquella tragedia. Bueno, pues vamos con este informe que elaboran nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Ahí está, informe express sobre una realidad que, por desgracia, en este caso, tiene el doble vertiente, ¿no? Milagrosa en la salvación, pero por desgracia está habiendo unos desastres que nos dejan sin palabras. Ahí va el reportaje. Esta ciudad ha tenido su dosis de desastres. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo, vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras, pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Cecilia Fichan, 1987, superviviente. Erika Delgado, 1995, superviviente. Sergei Petrov, 1997, superviviente. James Pollenheim, 2006, superviviente. Francesca Lewis, 2007, superviviente. Todos estos nombres pertenecen a una larga lista de protagonistas de una misma hazaña: sobrevivir a trágicos accidentes aéreos que acumularon centenares de víctimas. Catástrofes de las que salieron indemnes, como los 8 supervivientes del accidente del Boeing 737 de Air India Express, ocurrido recientemente en India. El avión se desvió y chocó contra algo. Se incendió. Miramos arriba y vimos un hueco en el techo del avión. Salimos hacia el bosque y vimos que estábamos cerca de una línea férrea. Alguien nos llevó al hospital. Éramos 5 los que estábamos vivos. El avión se partió en 2. Yo salté fuera en cuanto se partió. Había trozos ardiendo. Vi que había otras personas que también saltaban del avión hacia los árboles. Otros no se movían. Seguían andando hasta que por fin alguien me ayudó. En las últimas semanas, los medios de comunicación internacionales también se han hecho eco de la noticia de un hecho insólito: la aparición de un único superviviente en un accidente aéreo en Libia. 103 fueron las personas fallecidas, entre ellos sus padres y hermano. Sin embargo, Rubén logró esquivar fortuitamente la muerte. Creo que aún está en estado de shock, aún no se ha recuperado. Sonríe, hace preguntas y dice que quiere comer o que quiere beber. Su condición es estable, pero aún no es posible trasladarlo, ha informado el ministro de Exteriores holandés. Su amigo Dimi dice que les contó a todos en clase que se iba de safari a África, donde iba a ver todo tipo de animales. Pero el pasado reciente también tiene como protagonistas a pequeños bebés que lograron salir indemnes a fuertes catástrofes naturales, como el terremoto de Ciudad de México ocurrido en 1985. Con el tiempo han sido conocidos como los Niño Milagro,
Y es que no es para menos. A pesar de los más de 8 grados en la escala Richter del seísmo, muchos de ellos sobrevivieron, con tan solo unos pocos días y meses de vida. Estaba en el 8º piso. De repente empecé a sentir como un mareo y luego ya empezaron a gritar que estaba temblando. Y ya de ahí fue cuando todo se hizo así como un remolino y se vino abajo. Fue cuando nosotros quedamos atrapados ahí. Me impactó mucho de que una persona llevaba un pequeño en los brazos, no me imagino de 4 o 5 años, y que le gritaba: perdóname, no pude salvarlos, perdóname, no pude salvarlos. Pues primero me explicaron que mi mamá había fallecido en el 85, o sea, cuando estaba más chica pues sí me ponía mal, me ponía a llorar, me ponía triste. Supongo que en ese momento fue cuando mi familia se valoró un poco más. Yo creo que nada más tomen conciencia, ¿no?, de lo que puede pasar en un terremoto si llega a ser de la misma magnitud o más grande. Ya han pasado casi 25 años desde que se produjo el terremoto de Ciudad de México y aún hoy muchos de aquellos niños rescatados intentan olvidar aquello que sus mayores les han contado. Al igual que también intenta olvidar el pequeño niño que hace tan solo unos meses fue rescatado por un bombero madrileño de los escombros provocados por el terremoto de Haití. Heridas físicas y psicológicas que todos ellos han tenido que superar y que esperan no tener que revivir nunca jamás. Llevaba 52 horas más o menos ahí metido debajo del edificio con el abuelo, y ya cuando fue el momento ahí más fuerte fue cuando ya noté como que se quería venir conmigo y ya le decía: cariño, que te vienes conmigo. En ese momento hasta puso esa cara de alegría. Veía que estiraba la mano ahí que me la quería dar y ya le dije: vamos, cariño, que te vienes. No llores, don Juan. No. No podía faltar hoy en el estreno de La nave radiofónica Jean-Michel Jarre, esta nueva versión, bueno, tiene ya unos cuantos años, pero versión del antiquísimo e inmejorable Oxígeno. Y hay casos realmente sorprendentes. Algunos me contabas, Carlos, que se parecen, tienen hasta cierta similitud con esa serie tan de culto, que por cierto mañana en 4 se resuelve, ¿verdad? Lo de Perdidos, que sí. Yo no... Tú sí seguiste un trozo, pero yo sí, incapaz. Yo sí sigo la serie. Pero al parecer se simultanea la emisión del último episodio mañana, y en fin, me contabais... A nivel mundial, chicos, que había un caso que se parecía al de Perdidos, pero en la realidad... Pues sí, por ejemplo, tenemos el caso de Julianne Koepke, que en el año 1971 tiene un accidente, va en un avión, ella tenía tan solo 17 años y justo cuando el avión pasa por la zona de la Amazonía peruana, se desintegra. ¿Qué encontramos a continuación? Pues esta mujer... En el aire, se desintegra en vuelo. Se desintegra en el vuelo, justo cuando estaba en el aire, cuando estaba volando. La siguiente imagen que esta mujer recuerda es despertarse y encontrarse atada a su asiento y alrededor nada más que restos humanos, ropa, maletas, todo esparcido alrededor de la selva en la que se encontraba. ¿Y ella sola? Ella sola. Claro, esa escena de Perdidos, vamos, esa escena es de... Es totalmente como el comienzo de esta serie que decíais. Ella intenta, digamos, reponerse del shock. Dice, según palabras de ella, que se queda dormida durante un instante y se despierta de nuevo. Y claro, ya se da cuenta de que todo lo que está viviendo es real. Incluso se da la vuelta y encuentra el cadáver de su madre detrás de su asiento. Ella intenta pues sobrevivir, busca medios para alimentarse e incluso, bueno, pues se cuenta que llega hasta una zona de la orilla de un río donde encuentra por fin una barcaza de unas personas que la acogen, la llevan a un hospital allí cerca de la Amazonía de Perú y ya es rescatada, pero estuvo durante varios días, como en la serie de Perdidos, pues totalmente oculta en esa selva amazónica y rodeada de chatarra del avión, de restos humanos, de ropa, de maleta, todos los recuerdos que se habían perdido. Hasta los guionistas de la ficción bien inventan cosas que nos sorprenden y de forma magistral, y luego siempre hay un caso real interesantísimo, deflagración en pleno vuelo sobre la Amazonía del Perú, además menudo sitio, o sea, difícil que te encuentren, depende de donde caigas en ese pulmón verde, ¿no? Don Fermín Agustí, bienvenido. Buenas noches, Iker. Aquí a la nueva nave. A la nueva estudio. A que se está mejor desde dentro. A ver, me gusta. Es que es diferente, te tienes que acostumbrar, supongo, ¿no? Como todo. Bueno, que es, como estén escuchando los jefes, nos gusta un montón. Sí. No, a mí de verdad me encanta, a mí me encanta. Fermín, más casos extrañísimos. Me ha gustado mucho el reportaje, que uno vuelve a escuchar las voces, ¿verdad?, de los niños y el momento en que... Impresionan muchísimo. Y claro, la vorágine de la actualidad, que hace que nos olvidemos de las cosas. Y vuelve a escucharlo y se queda como...
ahí está la vida y la muerte en plena danza, ¿no? Cuéntame. Otro de los casos que hemos elegido entre los varios que hay es de una azafata, Vesna Vulovic, es una azafata de las líneas serbias aéreas, pues que en 1972 estaba volando a más de 10.000 metros de altura cuando en la parte central del avión hace una explosión y caen a tierra. La explosión... ¿Caen desde 10.000 metros de altura? Desde 10.000 metros de altura. La explosión, según el primer informe de investigación que se lleva a cabo en esos días, dice que es por una bomba. De hecho, luego se encuentran restos de un reloj contemporizador y el avión se destroza y cae. Recientemente, en el 2009, otra investigación niega estos hechos. Todavía no está realmente claro qué es lo que parece. Lo interesante de esta historia es que se le ha otorgado el premio Guinness, récord Guinness, a esta azafata por haber caído desde la mayor altura, 10.000 metros, paracaídas, y haber sobrevivido. ¿Y dónde cayó? Cayó en tierra, no cayó ni en mar, no cayó en tierra, es en Checoslovaquia además. Y claro, época del muro de acero todavía, la antigua Checoslovaquia, vuelo de las líneas aéreas serbias, accidente de 1.000 metros y se le encuentra con vida sin paracaídas. Claro, y en el informe policial de ahora, del 2009, niega primero que fuera un atentado y también dice que el avión, mentira, que había bajado mucho más bajo y que es derribado por un avión caza de Checoslovaquia. Pero claro, por mucho que vaya, me da igual que sean 500 metros, no sé si sobrevive a 500 metros, pero vamos, 10.000. También la única superviviente. Y única superviviente, jolín. Qué historiones, ¿eh? Vaya dos azafatas. Desde luego, en fin, vaya dos escenas, me han impresionado, dos escenas potentes. Por cierto, que tú, hablando de escenas, has estado durante 2 días intensivos en la universidad con muchos compañeros del mundo de la criminología, Tonio Cela, Paco Pérez Avellán y muchos más, aprendiendo cosas, pero también con cosas muy impresionantes. Esta gente ha ido a contar su sabiduría, escena del crimen, y oye, hay cosas que impresionan. Mira, hay escenas, por ejemplo, ahora que estaban hablando de accidentes aéreos, estábamos hablando de esos supervivientes. Hay muchas veces, la mayoría, por desgracia, en las que esos accidentes aéreos, pues no solamente no es que no queden supervivientes, sino que quedan en pésimas condiciones. Acudimos a una charla muy interesante que dio Juan López Palafox, es odontólogo forense. La odontología forense, nos decía él, que es apasionante porque son los restos que cuando los cadáveres ya están, que no se puede sacar ni ADN, ha pasado mucho tiempo o están extremadamente quemados en catástrofes como el 11M, como el accidente de los rodeos, donde había estado este médico, y nos lo contaba, pues siempre queda algo. Y ahora se puede identificar perfectamente porque casi todos acudimos al dentista y casi todos tenemos una ficha que los especialistas luego pueden cotejar con los dientes que han quedado. Aunque sea solo una muela, Iker, se puede reconocer a un cadáver tan solo por una pieza dental. Uli. Y nos contaba el caso de los rodeos y lo impresionante que había sido para él, porque era cuando... Imagino que lo más terrible que había visto. Claro, cuando estaba empezando, pero también estuvo en el accidente que ha vuelto a ser noticia por las escuchas que salieron de la Caja Negra hace poco, el accidente de Barajas. Spanair, eso es. El accidente de Barajas que se produjo cuando precisamente nosotros volvíamos de Chile ese día. Me acuerdo perfectamente de todas las portadas. Y esa ha sido una de las charlas muy interesantes. Y fíjate lo curioso de la historia. Nos decía, antes de pasar los ruegos y preguntas, ya os voy a decir, no me preguntéis por el niño de Somosierra, porque no sé por qué de ese niño no quedó absolutamente nada. ¿Eso lo decía él? Eso lo decía el coordinador de odontología forense, Juan López Palafox, el mayor especialista que hay para identificar cuerpos a través de la dentadura. Vaya escena a los periodistas y a los compañeros que estaban haciendo el curso, y ahora eres diplomada en escena del crimen. Bueno, no está nada mal. Eso ha sido en la Universidad Camilo José Cela, donde se han realizado este curso, que ha sido además muy interesante. Pero bueno, entonces, qué interesante, el hombre que identifica hasta por una mínima pieza, dice, oiga, no me pregunten por el niño de Somosierra. De Somosierra que siempre hay que recordar. Se van a cumplir 24 años de la desaparición en la carretera vieja de Somosierra, día de San Juan en 86, y ni rastro de Juan Pedro Martínez Gómez. Y claro, ahora cuando los que de verdad saben
ven, dice, es que ni ácido ni nada, siempre queda algo, decía este hombre. Siempre queda algo, sí. Y allí no quedó absolutamente ahí nada. Es cuando se demuestra en el ambiente de los criminólogos, criminalistas y especialistas que el niño de Somosierra es el auténtico expediente X español, ¿eh? No, y sobre todo que los misterios, la Inquisición, las torturas que se realizaban en otras épocas, en la Edad Media, que es que siguen estando muy vigentes y que en casi todas las charlas ha salido a relucir cómo las brujas eran juzgadas, ¿no? Cómo se las tiraba al río y si se hundían es que pues no era bruja, era una cristiana que había muerto precisamente demostrando que era muy cristiana, pero si flotaba, entonces era una bruja. Bueno, nos han puesto todo tipo de personajes, por ejemplo, en la pintura, Antonio Cela nos ha hecho un recorrido fenomenal por la historia de la criminología. Es un crack auténtico, ¿eh? Por la historia de la criminología, desde los cuadros del Bosco hasta las pinturas rupestres, como los primeros asesinatos de la historia ya se conocen precisamente por las pinturas que se han quedado en las cuevas. Ha puesto las de Cuñac, esa que es como unos hombres como que parecen decapitados y las lanzas que le atraviesan. Eso es. 26.000 años y hay un sacrificio, hay un crimen en las cuevas. Luego, pues estudiosos de los asesinos, estudiosos de los crímenes como César el Hombroso, que claro, siempre tienen que salir a relucir. Y también han mezclado lo antiguo con lo moderno, porque lo moderno nos han enseñado las últimas técnicas que hay para descubrir, por ejemplo, huellas. Uno de los guardias civiles que estaba impartiendo una de las charlas nos decía, es que muchas veces aquí hay periodistas y la prensa a veces dice cosas que bueno, da armas a los malos, como los llaman ellos, a los criminales, para que nos lo pongan todavía más difícil. Las últimas técnicas que se están utilizando, Iker, son a través de las huellas de las orejas. Eso me contaba Aitor Curiel, otro de los... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un crimen y se han aproximado a la puerta y han apoyado la oreja. Efectivamente. Por ejemplo, muchos criminales, para saber si hay alguien dentro de la casa, o algunos ladrones, para acceder a esa casa, apoyan la oreja, y la oreja, al igual que las huellas dactilares, son únicas. Nadie tiene dos orejas iguales, con lo cual si se hiciera un archivo como hay de huellas dactilares de orejas, también se podría pillar enseguida al criminal. A veces no quedan las huellas de las manos, pero queda la oreja. No quedan las huellas de las manos porque... Vaya escena siniestra ver una oreja, la huella en una puerta. Claro, pero no quedan ya las huellas porque todos los malos se ponen guantes. Ahora, hay muchas veces que los malos tiran el guante en la primera papelera que encuentran al salir y entonces les pillan, claro, porque las huellas siguen quedando dentro del guante. ¿Y habéis hecho escena del crimen? Hemos hecho una escena del crimen. Nos han hecho pues un posible caso de homicidio dentro de una furgoneta, cuál sería la trayectoria de la bala. Nos han hecho comparar si se trataba de un homicidio o de un suicidio. Cifras escalofriantes, aunque no está bien hablar de suicidios en España. Cifras escalofriantes, sí, que solo te digo eso. Es la tercera causa de muerte en nuestro país. No te voy a dar los datos, pero... ¿Y se ha incrementado con la crisis o no se sabe? Es que en los últimos años ha habido muchos. Ya te digo, la tercera causa de muerte, que es muy grave. Y es verdad, estaba yo reflexionando ahora así como mirando al techo de este estudio sideral. No se debe hablar, no se puede hablar. Yo no sé hasta qué punto a veces el no hablar de nada hace que sea una realidad. Claro, porque es el efecto contagio, da mucho miedo, siempre nos lo dicen. Pero también que no se sepa nada, que sea un tabú todavía hoy y que sea tanta gente, yo no sé si es que se puede hacer algo o la prensa debe hacer algo. De momento toda la prensa creemos que hay que callar. Ahora, yo como dudo de todo, no sé nada de nada y cada día soy más ignorante, no sé si es lo bueno o lo malo. Si hay un efecto contagio que debe ser real, pero por otro lado, caramba, es que es una realidad que sigue incrementándose y en 3 provincias de forma excepcional, ¿no? Sí. Granada, Jaén, Córdoba. Sí, el triángulo mortal para los suicidios, vamos. Hay una clave, ¿no? Sí, además ya lo hemos contado en varias ocasiones que hay incluso olivos donde el epicentro en Alcalá la Real, porque es así. Donde se ahorcan familias enteras, además en el mismo olivo. Hemos visto imágenes muy crudas de algunos de esos suicidios, de algunos de esos crímenes y también, pues bueno, he podido tener una pistola de verdad en mis manos, probarla
no disparando, por supuesto, un revólver también, nos han hecho la comparación de lo que es un revólver, cómo quedan las muescas en las balas que se disparan. Por ejemplo, por eso el monstruo de Florencia dejaba una marca concreta, ¿no? Claro, cómo porque pueden sabían que esa bala estaba marcada. Cómo pueden identificar, por eso que ha sido ese arma disparada en varias ocasiones, en crímenes, en homicidios diferentes. Y bueno, hemos vivido una verdadera historia de CSI in situ. ¿Crees que la policía está adecuándose, o la criminalística, está adecuándose con la tecnología para combatir un crimen cada vez más complicado? Totalmente. ¿O que están siempre superados por el crimen? Yo creo que no, que fíjate, ellos nos decían que bueno, que los criminales cometen los delitos y que ellos siempre intentan resolverlos, pero cada vez con la técnica que tienen se lo ponen más difícil, o por lo menos se siguen cometiendo los crímenes, pero se pilla al criminal en más ocasiones. Casi siempre se suelen resolver esos crímenes, esos homicidios. Bueno, señora diplomada en escena del crimen bueno, y criminalística. Para eso los criminólogos, que de verdad son los que estudian, yo no. Otro día solo he hecho un curso. Una clase. Yo un criminólogo que es quien la tiene que dar. Vamos a poner una música que nos conecta de una forma inmediata con un lugar mágico, ¿no? El campo de las estrellas, el fin de la tierra, toda esa zona. Visitará la nave del misterio, ese lugar. Yo no sé exactamente dónde vamos a hacer el programa, y esto es lo maravilloso también, ¿no? Es que nos lo preguntan. Cadena Ser auténtica. Que llamen a Radio Santiago, de verdad, que es que nosotros no sabemos nada. He hablado con Mariano Revilla, nuestro compañero y jefe de producción de esta casa, y es verdad, la persona que ha apostado desde un principio por nosotros hace ya casi una década. Y claro, estamos con problemas de si llueve, no llueve. Queremos hacerlo en un lugar que, si podemos hacerlo en ese lugar, va a ser maravilloso, porque fue un antiguo camposanto, ¿sí? Y en plena naturaleza. La gente se puede acercar, claro que sí, pero la idea, también hay que decirlo, es compartir con esos 60 peregrinos que están haciendo el camino, con Mariano por un lado, con Nacho Ares por otro, ahí está José María Sendra, nuestro compañero, un montón de gente, una iniciativa de la cadena SER. Yo quiero preguntarles mucho por el síndrome de Santiago, por ejemplo. Me cuenta mi compañero Fermín que ha hablado con los especialistas del Hospital de Burgos, por ejemplo. En el Hospital de Burgos se hizo un estudio muy interesante, el síndrome de Santiago, salió a la luz y la prensa habló, claro, de lo que de verdad era potente. Abrieron la caja de Pandora. El Camino de Santiago, un estudio de decenas de personas, resulta que genera ciertos efectos en alguna gente. La gente entra en trance místico, gente incluso atea o gente que no tiene creencias, al estar en contacto con ciertas cosas. Eso sí, cuando Milenio llama a los especialistas, uy, qué susto. No nos pasa siempre, pero en ocasiones sí. Da como miedo hablar del síndrome de Santiago. Pues mira, gran parte del programa va a ser ahondar en el síndrome de Santiago, que como otros síndromes maravillosos, como el de Stendhal, en Florencia precisamente, sobredosis de arte, conectar con otra dimensión de las cosas, o el síndrome de Jerusalén, serán protagonistas. Y quiero que esos peregrinos elegidos por la cadena SER nos cuenten historias. Va a ser un poco fuego de campamento. Es un programa distinto, amigos. No lo consideréis como una salida de Milenio, es otra cosa. Tenemos a Nacho Ares cerca de Piedrafita, cerca de Ocebreiro, y Nacho está pasándoselo en grande, claro, y va a ser nuestro corresponsal también. Dentro de una semana estaremos con él allí y con los peregrinos. Nacho, primera etapa, a ver qué nos cuentas. Muy buenas noches a todos los amigos de Milenio 3. Nos encontramos ahora mismo muy cerquita de Ocebreiro, un pueblo que se llama Piedrafita, que es donde ha acabado la primera meta de esta primera jornada del Xacobeo 2010 que está llevando a cabo la cadena SER. Hoy hemos tenido la meta, como digo, en un pueblo realmente mágico, y a lo largo del camino también hemos sentido esas vivencias mágicas y misteriosas que han caracterizado al Camino de Santiago desde la Edad Media. Hemos acabado, como decía antes, en Ocebreiro, en donde se conserva una reliquia curiosa, un grial que, bueno, aunque parezca lo contrario, nada tiene que ver con el grial de la última cena, el que pudiera haber utilizado Jesús en la última cena, sino que tiene una leyenda realmente fascinante y muy mágica. Se dice que en el siglo XII, en el siglo XIII, uno de los sacerdotes que impartía misa en esta iglesia de Santa María, pues un día de tormenta solamente vino un vecino, y el sacerdote lo que manifestó fue su enfado de que alguien subiera con esa tormenta que estaba cayendo
leyendo, pues para comer y beber en la misa, ¿no? Automáticamente lo que se hizo fue producirse un milagro a partir del cual la forma consagrada se convirtió en carne y el vino en sangre. A partir de ahí, esta reliquia que hoy se conserva y se puede ver en la iglesia de Ocebreiro, pues es el objeto de devoción de todos los peregrinos del camino que acceden hasta el lugar. Y la leyenda continúa ahí con otro detalle también muy curioso y también un elemento común que se ven en otras tradiciones medievales. A finales del siglo XV, la reina Isabel la Católica, regresando del Camino de Santiago, se paró en Ocebreiro y se quiso llevar para Castilla el grial y la patena donde se había producido el milagro. La leyenda cuenta que el milagro se volvió a repetir, de manera que la mula que transportaba estas reliquias sagradas impidió el camino, se negó a bajar el pueblo y desde entonces ahí queda. Es uno de esos lugares mágicos que todavía quedan vivos en el Camino de Santiago y que vamos a seguir viviendo aquí con todos vosotros hasta la semana que viene. 3:51 minutos de estreno en este... no sé cómo llamarlo ya, sí, espacio un poco cósmico que nos lleva a otros mundos, y siempre, a pesar de que hemos hablado de una cosa dramática como El monstruo de Florencia, inquietante, dramática, de película, siempre hay un instante en Milenio para mandar un poquito de energía y alegría a toda la gente que lo está pasando mal. Porque es cierto, mucha gente nos escribe y qué reconfortante. Siempre ha habido como músicas abanderadas, ¿no? En un principio fue Celestial Soda Pop de Ray Lynch, con la mente positiva que hacía nuestro compañero Alberto Granados, y en los últimos 2 o 3 años nos quedamos tan cautivados con el Circo del Sol. Mira, yo desde entonces llevo esta pulsera que mucha gente que me ve por la calle dice, y esta pulsera tan rara, algunos dicen tan hortera, eso no puede ser, que se te ve ahí y tal, que parece paleolítica. Digo, mira, es mi compromiso con el espíritu de esta gente del Circo del Sol, por cómo lo hacen, artistas absolutamente increíbles, un compromiso, un esfuerzo, y su música, lo sé porque mucha gente me lo dice, pues reconforta a alguna gente que igual está en el hospital, ¿no? Lo está pasando mal, con problemas graves, que sepan que hay ondas positivas, ¿no? También gente que ha estado escuchando Milenio, por ejemplo, mientras le daban la quimio en el hospital, y nos decía desde las islas, ella sabe quién es, pues que la reconforta bastante y que le damos esta alegría que se escucha ahora. Pues toda esa gente que está en hospitales, gente que está haciendo diálisis, gente que está en el posoperatorio, gente que está... Bueno, pues un montón de gente que tiene problemas, siempre nuestro homenaje, y creemos en la música como en el arte más sutil. La música, con la energía, es capaz de cambiar cosas, así que os enviamos nuestros mejores deseos. Y qué bonito escuchar estas palabras en estos tiempos, ¿no? Que todos estamos ahí como contraídos casi con toda la paranoia que estamos viviendo, y que al final nada es tan grave. Estamos vivos, estamos con las facultades dispuestas, por ejemplo, para contar cosas, y uno se da cuenta entonces de que su labor es realmente hermosa y que puede ayudar a otros, como otros, imagínate los médicos, por ejemplo, ayudan a otros, en fin, cada uno con su motivación. Ahora que te veo las pulseras, qué manía con meterse la gente con las pulseras últimamente, ¿no? De todo tipo. Depende, al que le vaya bien, fenómeno. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, hombre, que para eso está la libertad, yo empiezo a parecer yo un hombre paleolítico ya. Todavía hay inquisidores. Me voy acoplando cosas. Sí. Vamos con el debate de la semana, Iker, a ver cómo ha quedado la encuesta. ¿Crees en el crimen perfecto? Pues un 63,8% dice que sí, un 36,2% dice que no. Fíjate, a mí me decían, no existe el crimen perfecto, sino la investigación mal realizada. Vamos con más mensajes. Nos dicen que en la carretera de Almazora a Burriana el asesino en serie Ferrandis mató a varias chicas. Ostras, el asesino Ximo Ferrandis. Sí. Qué curioso dato, 5 mujeres sepultadas en los arcenes de esa carretera. Carlos Dargo con una cara que parece ahora mismo el muñeco de cera de... Porque claro, le estaba revisando cosas y tampoco había caído en eso. Claro, y estamos revisando accidentes. Claro, el último criminal en serie español importante que tiene nuestro amigo Vicente Garrido actuó a la vera de ese lugar.
Como siempre, gracias por vuestra información. Es que con esta audiencia... Miquel nos dice que sobrevivir a un accidente aéreo tiene que dejar una secuela importante, impactante. Por cierto, mañana no hay quien duerma entre Cuarto Milenio y la Noche de Perdidos. Pues sí, mañana nos quedamos sin dormir todos. Desde Murcia estoy en época de exámenes y no sé si tengo más miedo por ellos o por el programa de esta noche. Estudio Milenio 3, la mejor combinación para la madrugada del sábado. Gracias, amigo. Gracias a todos, nos lo decía. Oye, por Curro. cierto, una cosa, déjame cuente una cosa, hombre. Dime. Que es tremendo. Mira, cuando nos pone Carlos Ródenas esta música, claro, es que para mí suenan como por primera vez en este estudio, ¿entiendes? Es como Marco Rodríguez, el niño Tom salvaje Cruise, de Sierra... ¿no? Sí, claro, Pues de Tom Sierra Cruise Morena. va a hacer El monstruo de la Florencia. peli, sí. Decían que Marcos Pantoja, el niño que vivió 12 años solo en el monte, sin contacto con otro ser humano y que hablaba con los lobos y las serpientes, en España, año 65, cuando volvió a la civilización, cada cosa era nueva por vez primera. Y a mí me está pasando. Las músicas suenan distintas aquí hoy, suenan distintas. Por cierto, déjame que diga sobre una cosa, ¿vale? Mañana en Cuarto Milenio, grabaciones de los años 70 del único caso de niño salvaje español, haciendo sonidos, dibujando cosas, subiéndose a los árboles. El niño salvaje español en Super 8, mañana en Cuarto Milenio. David Gutiérrez, que nos escribía: camino de Valencia a ver la DTM, carreras de coches en el circuito de Cheste, que lleva a su mujer y a su madre, que van acongojadas. Van cerca de Castellón. Pero nos dice: a mí nadie me quita Milenio Time. Pues muy bien, David, ahí escuchándonos, que seguro que así no te duermes en ese viaje, que Quiero te pases mandar bien un mañana mensaje, las carreras. un mensaje inquisitivo a muchos amigos que van de fiesta, se lo pasan muy bien, se meten en el taxi y el taxista amigo va con su Milenio 3 y dice: no, que da mucho miedo, que tal. No, es muy fiero. Hombre, parece fiero el león. Si vas de fiesta y te están Pues, hablando de... ¿qué mejor fiesta? Te cortan el rollo totalmente, yo lo entiendo a veces. No puede ser. Venga, vamos con los Prohibido ganadores quitar Milenio de los taxis. del monstruo. También tienen para oír el podcast. El monstruo de Florencia, los 3 ganadores. Está escrito por Douglas Preston con Mario Spezzi y publicado por Plaza y Janés. El primero es para Ruth Durán, que nos decía: hola a todos, mi novio y yo volvíamos a casa en coche y nos enganchamos a la historia del monstruo de Florencia. Al principio pensábamos que se trataba de una historia de hacía siglos y nos sorprendimos al escuchar que fue y es un hecho reciente. Es increíble que a día de hoy todavía sucedan este tipo de historias. 2010 sin resolver. Otro libro para Paco de Murcia: El crimen perfecto sí existe y no es el que queda sin resolver, sino el que se resuelve de manera equivocada. Y el último es para Ángeles: Florencia, ciudad abrumadora, todo arte y eterna belleza, y yendo por sus calles de noche, una se da cuenta de que no camina del todo sola. Como siempre, qué poesía hay en pequeñas frases, ¿no? En Florencia, junto al Uffizi, cerca de las puertas de Giberti, hay una figura, ¿verdad?, de un hombre que sostiene una cabeza en las manos, una cabeza decapitada, una de las escenas de la mitología, la muerte de la Medusa. Pero cuando uno de noche en Florencia ve esa imagen con la cabeza, por ejemplo, de espaldas, solitaria, dice: vaya ciudad, aquí tiene que haber un lado oscuro. Y ese lado oscuro lo hemos iluminado esta noche. Hemos aprendido que aunque la fama